¿Cuál es la afectación que hemos tenido en eventos pasados? La siguiente, por favor. Antes del año 83, que fue un niño extraordinario que sucedió en nuestro país, no se hacía un monitoreo tan exhaustivo del fenómeno, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. Es justamente a raíz de estos fenómenos de los años 80, de la recurrencia del fenómeno del Niño, en que los Estados Unidos, sobre todo la comunidad internacional, coloca una serie de boyas en todo el Océano Pacífico que permite hacer un monitoreo permanente del control de la temperatura superficial del mar, ¿no? Entonces, este fenómeno del Niño en 1983, como les digo, fue extraordinario. Miren, lo que está con color azul oscuro son las cantidades de milímetros que, dicho sea de paso, en el Yaku de este año ha sido superado. Pero ha sido un evento muy corto el Yaku, ¿no? De una semana de lluvias y se pasó. Acá pues el fenómeno del Niño del 83 duró casi de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses de lluvia permanente, el suelo se sobresatura y pues ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Los desprendimientos, huaicos, inundaciones, etc. Luego tenemos el fenómeno del Niño en 98 y como pueden apreciar, la incidencia fue diferente. Hubo otros sectores que tuvieron mayor precipitación y hubo una mayor afectación, inclusive en selva, en Sierra Central y parte de la Sierra Sur de nuestro país. Ningún niño es igual, todos los niños son diferentes. La siguiente. Y tenemos el año 2017, ese niño costero, que solamente las aguas calientes se concentraron en el norte del país, pero la afectación fue prácticamente todo el país. Los niveles de precipitaciones fueron menores, no se llegó a los colores azul oscuro, pero sí hubo mucha precipitación por encima de lo que en casi todo el país en el Niño costero. Inclusive en Lima tuvimos bastante precipitaciones, no en la ciudad, sino en la cuenca media, cuenca alta de los ríos Lima, Chillón y Lurí. Y esto es lo que pasó este año, marzo de 2023 y abril de 2023, la coloración azul muy oscura, que significa de que en estas horas hubo muchas precipitaciones, como le dije hace un momento, hubieron récords históricos de precipitaciones en algunos lugares en Piura y en Tumbes. Siguiente, por favor. Y siguiente. ¿Y qué nos trae los fenómenos del Niño? Lo primero que nos trae, y todos lo referenciamos, son las inundaciones, ¿no? Luego siguen los huaicos. Siga, por favor, le damos todo y vamos hablando una más, gracias. Primero son las inundaciones, ¿no? Y las inundaciones ocurre pues porque los ríos están colmatados. Nuestros ríos de la costa norte particularmente tienen la característica de tener una gran cantidad de sedimento y los ríos se colmatan rápidamente. ¿Qué pasa cuando un río se colmata? Reduce la caja hidráulica, la cantidad de agua que pueda pasar por el río y cuando viene se desborda. Eso es lógico. ¿Y cuál es la medida que estamos haciendo actualmente? Descolmatando. No es la solución definitiva, pero por lo menos es una solución que nos va a permitir evitar mayor daño, la descolmatación de los ríos para evitar las inundaciones. Los huaicos son masas de lodo y piedra que bajan ante un factor desencadenante que son las lluvias y que bajan por las quebradas. Si acá tuviesen viviendas, no pasaría nada. Si nosotros nos vamos en las carreteras al norte o al sur y vemos quebradas donde están las huellas de los huaicos que han bajado, pero como no hay vivienda, no ha habido mayor afectación. El problema es que en forma irresponsable y en uso inadecuado del terreno, las personas viven en esta zona, las autoridades permiten que habiten en esta zona, entonces ocurren este tipo de desgracias, porque si no hubiesen viviendas no pasaría nada, ¿no? Este es parte de la dinámica de la tierra. Siempre van a haber lluvias y siempre van a haber huaicos. Estamos en la costa y somos un desierto. Luego la erosión fluvial, igual. Acá se necesitan trabajos de gran envergadura, trabajos de prevención con mucha anticipación, ¿no? Reforzamiento de las riberas de los ríos, porque los ríos erosionan las bases y van cortando. Pero lamentablemente, y casi siempre, hay carreteras que corren paralelas a los ríos. Entonces esta erosión ocasiona, pues, como en la fotografía, que está en la parte de Chosica, en la ferrocarril central se ve afectado los tramos. Viene luego la reptación de suelos, que eso es un fenómeno ya
más geológico, que a consecuencia de las grandes precipitaciones también se acumula mucha agua, y la deforestación, que sobre todo hay en muchos lugares en la sierra, y el peso y la gravedad hacen que se venza la resistencia y estos terrenos van cediendo poco a poco y se van desplazando muy lentamente, pero ocurre con bastante frecuencia. Los deslizamientos que ocurren normalmente en las carreteras de penetración, igual, ante la caída de las lluvias, hay caída de rocas, pero la mayoría de carreteras o pistas de penetración en nuestro país corren a través, en las partes altas de quebradas, que se han hecho cortes de talude, y obviamente va a suceder este fenómeno siempre, ¿no? Y por último, la deficiencia hídrica, el Niño trae inundaciones en el norte, pero trae deficiencias hídricas en gran parte de la Sierra Sur. Ahorita mismo vienen acusando una crisis hídrica en el sur de nuestro país, la siguiente. ¿Y a qué sectores afecta? Primeramente al sector agrícola. El sector agrícola es el más afectado, ya sea por el superávit de lluvias o de agua, porque las cosechas se echan a perder, e incluso este año, debido al calentamiento inusual de la atmósfera en la costa, han tenido temperaturas en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, aun cuando estábamos en la temporada de invierno, tenían temperaturas similares a las de verano. ¿Y qué han hecho? Que las plantas no han terminado de florecer. No han podido florecer porque las plantas en su ciclo biológico necesitan frío para poder florecer. No han florecido, por lo tanto no ha habido producción. Y de la misma manera, en la Sierra Sur, que tenemos el tema del déficit hídrico, las plantas no están desarrollando a la altura que deberían crecer. Las plantas de habas, de quinoa, etcétera, están desarrolladas a media altura porque no tienen suficiente líquido o el agua para su desarrollo. Problemas de plagas que se presentan siempre en los fenómenos de niños pasados. Han tenido la roya roja que afectó el cinturón cafetero del Perú, la parte de Oxapampa, y todos los cafetales se echaron a perder por esta roya roja que aparece justamente cuando hay temperaturas y humedad alta. Los grillos que aparecieron este año, langostas que también hemos tenido, plaga de langostas que también acechan contra la agricultura. La siguiente. Y el sector pesquero, que es uno de los más golpeados en este año. Por ejemplo, nosotros sabemos que somos uno de los primeros productores, si no el segundo productor de harina de pescado en el mundo, y la harina de pescado se prepara en base a la anchoveta. La anchoveta es un pez de agua fría, y cuando el agua está caliente, como este año que hemos tenido 5 o 6 grados por encima, la anchoveta se fue, o se profundiza o se va hacia el sur, beneficiando por supuesto a nuestros hermanos chilenos, pero lamentablemente. Efectivamente aparecen nuevas especies, han aparecido especies del trópico en nuestra costa, pero esto es para consumo humano, no para la pesca industrial. La siguiente. Enfermedades infectocontagiosas. Hemos tenido una plaga de dengue este año, no plaga, un contagio masivo de dengue que afectó a mucha población en el norte. En niños pasados tuvimos chikungunya, enfermedades del tracto digestivo, ¿no? que podría volverse a repetir. La siguiente. El sector transporte también se ve afectado, pues porque las inundaciones o las caídas de huaicos o deslizamientos de rocas interrumpen el tráfico, y como bien saben, nuestra despensa o la despensa de los pueblos de la costa está en la sierra. Entonces toda la cadena de producción y de ventas se ve afectada. La siguiente. El sector minería se ve afectado también, todos los sectores prácticamente, ¿no? Y acá no lo he puesto, pero el sector de energía también. Hay centrales hidroeléctricas que se ven afectadas cuando hay demasiadas precipitaciones, como también ocurre por el déficit. Hay una central hidroeléctrica en Cusco que tiene problemas de funcionamiento, en Cusco y Puno, porque no hay suficiente, no tiene fuerza los ríos, no hay agua en los ríos, se está secando los ríos. Así es. Esta es una variación, digamos, para ver el nivel de afectación en los niños pasados. En el 82-83 el PBI cayó 12%, 3.200 millones. El otro evento grande fue el niño del 97-98, cayó de 6.20,
El Niño costero 2017, el PBI cayó 1,90, pero tuvo 4.000 millones de pérdidas, y este año vamos perdiendo, o se han contabilizado 2.600 millones de pérdidas por la lluvia de este año. La siguiente. Bueno, acá unos datos ya con mayor tipo de información: cantidad de emergencias, cantidad de fallecidos, heridos, damnificados en cada uno de estos fenómenos, y una proyección al 2024, 2023-2024, y como ven, las cifras son mayores. La siguiente. Pase. Y he traído esta fórmula para que entendamos por qué pasan los desastres, ¿no? Esta fórmula es una fórmula universal para todos los riesgos, y es el factor del peligro o la amenaza multiplicada por la vulnerabilidad, y eso nos da el riesgo. La siguiente. ¿Qué es el peligro? Es la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico, es decir, creado por el hombre, potencialmente dañino en un lugar específico con cierta intensidad y en un periodo de tiempo. Este es el peligro. La siguiente. Y esta es la vulnerabilidad. Y está la foto para que ustedes más o menos se den cuenta de qué hablo cuando hablo de vulnerabilidad. Son estas circunstancias de una estructura física de una persona o una actividad de sufrir daño por un peligro, ¿no? Ven esta casa que está al borde de caer. Cuando este río crezca, ¿qué va a pasar con esta casa? El siguiente. Y este es el riesgo. Entonces, cuando yo multiplico el peligro por la vulnerabilidad, tengo el riesgo, ¿no? Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños a consecuencia del peligro. Si yo quiero reducir este riesgo, ¿qué tengo que reducir en una fórmula lineal? Tengo que reducir alguno de los dos factores, o los dos factores. ¿El peligro lo puedo reducir? No, yo no puedo hacer que no llueva, o que llueva menos, o que la tierra no tiemble. Lo único que puedo hacer para reducir el riesgo es reducir la vulnerabilidad. Y en eso tenemos que trabajar, en eso trabajamos. Trabaja CNPRE, trabaja el INPECI. ¿Y qué pasa? La siguiente, por favor. Cuando ocurre el factor desencadenante, que en este caso van a ser las lluvias intensas provocadas por el fenómeno del Niño, va a ocurrir el desastre. El colapso de esa vivienda que está por caerse, termina de caerse. Pregunto yo, ¿este desastre es natural? ¿Por qué? Porque muchos estamos acostumbrados a decir desastres naturales, y siempre no nos cansamos de decir en la comunidad de gestión de riesgos de que los desastres no son naturales. Ustedes han visto, este desastre no es natural. La siguiente. Los desastres no son naturales, los desastres los construimos nosotros, la sociedad, a lo largo del tiempo, por irresponsabilidad de las autoridades que permitan que se construyan lugares inadecuados, que se asiente población en lugares inestables, y por no observar las normas y disposiciones que dan las autoridades. Sigan. El CNPRE, entre sus funciones, tiene la de formular escenarios de riesgo, y este año, en el mes de mayo, cuando teníamos ya las alertas de que iba a venir el fenómeno del Niño, formulamos un escenario de riesgo sobre la base de escenarios de niños pasados, del Niño 82, 83, que teníamos datos estadísticos, del 97, 98, 2017 y la de este año. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que en riesgo muy alto teníamos alrededor de 1.200.000 personas ante movimientos en masa que vienen a ser los deslizamientos de huaicos, y ante inundaciones 826.000. En total, 2.100.000 personas aproximadamente expuestas a riesgo muy alto. Acá están las viviendas, centros educativos, centros de salud, áreas de cultivo, puentes, vías, kilómetros de vías, etc. Por supuesto que el escenario de riesgo no es así un mapita bonito, ¿no? Es una serie de información que se les entrega a los gobiernos locales para que adopten acciones frente a lo que va a pasar. Siguiente. Ese escenario de riesgo sirvió de base para la formulación, INDECI formula la declaratoria de estado de emergencia, y sirvió de base para la formulación del escenario de riesgo, de la declaratoria de emergencia por peligro inminente, y se declararon en emergencia 18 regiones, 139 provincias, 855 distritos. Y es que es necesario tener una declaratoria de emergencia para que el Estado pueda intervenir con sus sectores
y poder atender o prever lo que va a venir. Y es lo que se hizo. A partir de esta declaratoria, el Estado, a través de sus sectores y gobiernos regionales y locales, el Ministerio de Economía les ha asignado presupuesto, etcétera, se ha empezado a trabajar con miras a lo que pueda pasar en el próximo verano. La siguiente. La siguiente. Y voy a hacer una comparativa. Este es lo que el escenario del cual les he hablado, del cual formulamos este año en mayo, pero el CENAMI el mes pasado, el 15 de septiembre, publicó un escenario probabilístico para el próximo verano 2024. Y cuando ese datos, que son los que proporcionan la data científica, la llevamos al modelo que nos permite formular escenarios de riesgo, obtenemos de que hay mayor población en riesgo muy alto que podría verse afectada. Este es ante movimientos en masa, la siguiente, y esto es anti inundaciones, la siguiente, y anti inundaciones igual, siguiente por favor. Teníamos considerado, preveíamos que podía ser 826.000 aprox en riesgo muy alto, y ahora nos resulta en el modelo, nos sale 1.300.000. O sea, hay más población, va a haber más afectación si es que el fenómeno del Niño llega de la manera como estamos previendo que llega. Nos hemos pintado el escenario más fuerte. Es mejor estar preparado ante lo peor, y si llega menos, en buena hora. La siguiente. Y también el déficit hídrico, como les digo, tenemos todas estas localidades en Sierra Centro y Sierra Sur que están afectadas por el tema del déficit hídrico, la sequía. 3.700.000 personas que están afectadas por falta de agua. Y sus medios de vida, ellos viven de la agricultura, sus animales se alimentan del pasto natural. Y cuando no hay lluvias, no hay pasto, los animales mueren. Y es muy, pero muy lamentable lo que está pasando en el sur de nuestro país actualmente. La siguiente. Estas son las noticias. Las retrocedes y las pones van a correr en automático. Dale una nada más, por favor. El Titicaca está en su nivel más bajo histórico desde el año 1960, creo. 1.6 metros por debajo. Los ríos tributarios del Titicaca no aportan nada actualmente. Tacna se está quedando sin agua. Tacna no tiene agua superficial prácticamente. Hay acuíferos que ya están secos. Ellos requieren urgente seguir excavando pozos para poder agua de consumo humano, ni siquiera para regadío, agua de consumo humano. Y eso es lo que tenemos en el país, y a veces no lo conocemos. La siguiente. La siguiente. ¿Qué cosas puede causar? Esto lo he sacado de la doctrina del Centro de Altos Estudios Nacionales, que le decía que tenía una conferencia al día de ayer allá. Y ellos en su doctrina tienen una amenaza que es la seguridad por desastre. ¿Qué es lo que podría pasar en nuestro país? Y esto es lo que puede pasar: falta de agua, alimentos, saqueos, enfermedades de gran magnitud, y se puede atentar o dañar el funcionamiento de la estructura de gobierno para poder gobernar. Esto puede pasar si es que tenemos un niño severo. La siguiente. Y ya terminando, este es algo que también no lo conocen muchos porque es un tema de repente muy técnico. Se llama la oscilación interdecadal del Pacífico y la evolución de la temperatura global. Esta teoría dice que esta oscilación no es como la del Niño, que es más frecuente. Estas son oscilaciones que duran entre 20 y 30 años. Y acá se han hecho estudios y dicen que hay una fase positiva en 1922 al 44, una fase negativa, perdón, esta era positiva, una fase negativa entre el 46 y 77, otra fase positiva, que es esta cresta que estoy señalando, y en el año 2000 están en una fase negativa. La siguiente. Yo me he permitido hacer una extensión, la siguiente. Me he permitido hacer una extensión para ubicar los fenómenos del Niño. El Niño 82, ¿por qué fue tan severo? Porque nos agarró en la cresta de la fase caliente de la oscilación interdecadal. El 97 fue un poco menos, porque nos agarró, miren, nos agarró ya bajando la cresta de la oscilación positiva interdecadal. El 2017 hubo un fenómeno del Niño costero que fue mucho menor, como vimos en las imágenes, y fue porque nos agarró en la fase negativa de la oscilación interdecadal. Siguiente.
Este 2024 prevemos que debemos estar acá, un poco más que el 17. Siguiente. Pero ¿qué va a pasar de acá a unos 5, 6, 8, 10 años cuando nos agarre otro niño en la cota superior de la fase positiva de la interregada? Vamos a tener acá un niño muy fuerte, acuérdense ustedes. Siguiente, por favor. Y ya, para terminar, ¿qué cosa estamos haciendo como institución? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, como les decía, nosotros hacemos los escenarios de riesgo, que es el instrumento técnico que permite conocer el riesgo general y a partir de allí adoptar las acciones que correspondan, cada uno en el marco de su competencia. La siguiente. Se trabajó por cuencas hidrográficas haciendo escenarios, no solamente a nivel departamental, distrital, sino comenzamos a trabajar en el campo por cuencas hidrográficas, porque era más exacto esto. Además, cuando estábamos haciendo los escenarios anteriormente por niveles geográficos, a veces se hacía el RIMA, pero no se hacía de la parte alta, cuando la causante de todo es la parte de lo que pasa en la cuenca alta del río, las consecuencias las ven en la parte baja. Entonces solamente estudiábamos la parte baja, pero no estudiábamos las cuencas altas. Pero ahora se ha trabajado en 61 cuencas, 35 cuencas y 25 intercuencas, y esta información ha sido muy valiosa, la siguiente, porque le ha permitido, este es para Lima provincia, por ejemplo, este es para el Callao, la siguiente, y trabajamos para los 3 ríos de Lima, el Chirilú, que le llaman, Chillón, Rímac y Lurí. Por supuesto que esta es una escala muy ampliada, tenemos a escala muy precisa hasta el nivel centro poblado. Esta información se ha entregado hasta los alcaldes distritales para que tengan y sepan, la siguiente, que sepan dónde pueden intervenir, en qué zona de riesgo pueden intervenir, e incluso se les ha marcado aquellos lugares en los que ya el gobierno está interviniendo a través de la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ¿no? En este caso, este es Piura, no es Lima, pero se ha hecho de la misma manera en todo el país. La siguiente. Estas informaciones, escenarios, nosotros las distribuimos a través de mailing masivo, sistema de correo masivo. Miren, nosotros enviamos 121.000 correos, nos leen 11.000, descargan 1.000. Eso es lo que pasa. Síganme, por favor. Y la Contraloría ha intervenido porque eso no puede seguir sucediendo. O sea, no puede ser que hagamos un esfuerzo en decirles qué es lo que va a pasar y de 120.000, 1.000 descargan el archivo. Y después, cuando sucede, llaman a Indesi, ¿no? Ahí llaman a Indesi para que Indesi vaya a ayudarlos. Se da asistencia técnica a los gobiernos también. Se han asistido 24 gobiernos regionales, 140 provinciales, 147 distritales. La siguiente. Y de esos asistidos, cuando los asistimos para que formulen sus instrumentos técnicos. En este caso, para el caso de la gestión prospectiva, se les formula el plan de prevención y reducción de riesgo, que es un instrumento técnico que permite identificar el riesgo y las acciones que debería hacer para poder reducir ese riesgo. Sin embargo, a pesar de las asistencias, son muy pocas los gobiernos que han formulado este documento, ¿no? Entonces hemos hecho alianzas tanto con la Contraloría General como con la Defensoría del Pueblo y con la Fiscalía de Prevención del Delito para exigir que las autoridades que son responsables de la conducción del sistema nacional en su localidad, en su jurisdicción, deberían ser más conscientes. Yo no hablo, por supuesto, de lo que pasa en Lima, ¿no? Que en Lima todo está bajo control. Ustedes son parte de la evidencia de que hay un interés en hacer este tipo de actividades y en difundirlo. Pero, ¿qué pasa al interior de nuestro país? Son 1.846 distritos y es difícil poder llegar a todos. Siguiente, por favor. Bueno, esto es solamente informativo. Tenemos una encuesta que nos permite medir el nivel de cumplimiento de las políticas que están incluidas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Por cierto, somos uno de los pocos países que hay una política pública, que es la Política de Gestión de Riesgos de Desastres, y hay un Plan Nacional al 2030
que también orienta todas las actividades en materia de prevención, reducción, preparación, respuesta y rehabilitación. Siguiente. Y bueno, finalmente, aunque no para Miraflores, porque acá no se está haciendo, pero venimos haciendo un trabajo arduo en el campo con 185 encuestadores que nos están recorriendo puerta por puerta, levantando información, porque queremos saber el nivel de vulnerabilidad, como vieron ustedes en las gráficas anteriores, que tiene cada vivienda, para poder anticiparnos y poder saber si es que ocurre un hueco en esta zona, saber cuánta población se va a ver afectada, cuántas viviendas, y eso le va a servir a la autoridad finalmente, porque el alcalde de esta zona sabrá cuántas carpas tiene que prever o cuánta ayuda humanitaria debe prever en sus almacenes para que cuando suceda el evento estar debidamente preparado. Entonces, esto estamos trabajando, esperamos terminar en diciembre de este año. Lamentablemente no toda la población ayuda. Ayer me han reportado de un muchacho que le han soltado el perro y le ha mordido la mano. O sea, ¿cómo es posible que nosotros vamos a ayudarlos y nos reciben de esa manera, ¿no? O en otro lugar, en Lambayeque, en una zona que es muy movida, que se llama Leonardo Ortiz, las han amenazado a dos señoritas con pistola para quitarle el celular. O sea, este es nuestro país, esta es nuestra realidad, pero bueno, estamos trabajando y avanzando. La siguiente, por favor. Y esto, una frase de reflexión: el riesgo de desastres sí se puede prevenir y reducir si actuamos oportunamente sobre las causas que lo generan o los factores que lo inducen. Muchas gracias por su atención. Yo le pido mil disculpas, voy a tener que retirarme, tenía un compromiso que se surgió después del compromiso que había adquirido con el señor alcalde, y por eso que he venido, porque realmente no tenía tiempo para venir, pero he querido cumplir con el alcalde, con usted, con toda la comuna miraflorina. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su brillante ponencia al ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi, jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNP. A continuación, la charla del ingeniero Gastón Palacios Moreno, especialista en dirección de Excon Central del INDECI de Lima Metropolitana y el Callao. Muy buenas tardes a todos los presentes. Voy a tratar de ser breve por la hora. Y bueno, prácticamente ya el ingeniero Yamasaki ha podido ilustrar toda la teoría, todos los conocimientos previos relacionados al fenómeno del Niño, que hoy por hoy está siendo muy sonado por todos los medios. Sabemos que hay un posible escenario de ocurrencia de este fenómeno del Niño. En verano de este año hubo un calentamiento que nos hizo pasar el ciclón Yaku, donde obviamente en Miraflores no afectó, pero si hablamos como país, hubieron bastantes distritos de Lima y también regiones que fueron afectadas. Por ejemplo, el que le habla estuvo en la emergencia cuando se presentaron los huaicos en Chosica, Chaclacayo, estuve por Piura, casi un mes por allá. Entonces les voy a contar un poquito cómo se manejó la emergencia, cuáles fueron los daños que impactaron en estas zonas que les estoy comentando, donde he podido estar presente. No me lo contó en Netflix, yo he estado ahí presente por si acaso. Porque el INDECI prácticamente, si ya tienen el conocimiento del SINAGER, sabemos que es una institución más reactiva, que maneja los procesos de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Y el CENEPREC obviamente es como decir el antes, ¿no? Que elabora escenario de riesgo, hay un plan de prevención y reducción del riesgo de desastre que todos los distritos deben de tener para identificar sus riesgos y también establecer las acciones para poder prevenir o reducir
Ya explicó también el ingeniero Yamasaki que lo que se puede reducir es la vulnerabilidad, porque lamentablemente los peligros en nuestro país no se pueden reducir ni desaparecer. Así como el Perú es muy rico en danzas típicas, comida, cultura, también tenemos una diversidad de peligros. Tenemos un escenario de riesgo multipeligro, tenemos más de 30 peligros acá a nivel nacional. Los únicos peligros que no tenemos son los huracanes, las tormentas, a comparación de otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, pero todo lo demás lo tenemos. ¿Okay? Tanto las amenazas naturales como los peligros antrópicos que son originados por la mano del hombre. Es por ello que siempre sabemos que estas temporadas de las amenazas naturales son cíclicas. Ya sabemos que siempre hay temporada de lluvias, temporada de déficit hídrico, temporada de bajas temperaturas. Esto es debido a toda la fenomenología que existe en nuestro territorio peruano. Pero acá el detalle, el dilema es ¿qué están haciendo las autoridades, las gestiones municipales, provinciales, regionales, para poder enfrentar ese escenario de riesgo que tenemos ya previsto? Porque ya lo conocemos, ya lo sabemos, porque ya pasó una vez, ha vuelto a pasar y va a seguir sucediendo. Porque recuerden que la naturaleza tiene memoria, ¿ok? Entonces, por citar un caso, pero me adelanto que es parte de la disertación, recordarán que el ciclón Yaku se activó la quebrada Malanche de Punta Hermosa. Fue una emergencia mediática, salió por todos los medios. Vieron ustedes que en el mismo cauce de la quebrada existían viviendas que estaban asentadas. Y esa quebrada, señores, se activó después de 50 años, se volvió a activar. Casi en un margen de 50 años se volvió a activar esa quebrada. Y es así que también todas las quebradas a nivel nacional se van a activar por temporada de lluvia, porque la naturaleza, como le digo, tiene memoria y recupera su cauce natural. Por más que el hombre pueda realizar acciones de ingeniería, pueda sentarse, pueda establecer, forestar, pero la naturaleza va a recuperar su cauce. Entonces hay acciones que se puede reducir el riesgo, sí, pero no quiere decir que la naturaleza ya no va a volver a presentarse, porque es un cauce natural. Entonces, para eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, como lo explicó el ingeniero Yamasaki, cuando ya la emergencia sucede, ya el impacto lo tenemos en nuestro distrito, ¿qué hace el distrito? Comienza a poder obviamente poner en funcionamiento a su grupo de trabajo, a su plataforma, sus propios recursos, y cuando va agotando sus medios y su capacidad de respuesta se va agotando, comienzan a subir sus niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a coordinar con Lima Metropolitana, y cuando Lima Metropolitana también ya sus capacidades se exceden, ¿a quiénes recurren? A nosotros, al Chaleco Naranja, que es el INDECI. Es por ello, como lo mencionó el coronel Yamasaki, cuando ya el distrito o la entidad regional pierde capacidad, ya el INDECI comienza a aparecer. Pero el INDECI no aparece así por así. Necesita una declaratoria de estado de emergencia que les pueda permitir a nosotros, nos pueda permitir a nosotros poder desplegar nuestro recurso humano y también nuestro recurso logístico a través de línea de ayuda humanitaria para poder apoyar a la población que está siendo afectada o damnificada en ese momento por esa emergencia o desastre que se ha presentado. ¿Ok? Y es ahí donde el INDECI, a través de sus bienes de ayuda humanitaria, que ustedes ya conocen, comienzan a distribuir, comienzan a enviar a su personal técnico especializado para dar también asistencia técnica, acompañamiento para poder superar esta emergencia. ¿Ok? Es por eso que a nosotros nos mandan a diferentes partes del país para poder apoyar a las autoridades y también poder aliviar el sufrimiento de la población que en ese momento está comprometida. ¿Ok?
Es por ello que hoy día vamos a poder comentar un poquito de las lecciones aprendidas que hemos podido obtener del ciclón Yaku en este verano de este año. ¿Ok? Yo soy el ingeniero Gastón Palacios Moreno, soy especialista de la Dirección Desconcentrada del INDECI Lima Metropolitana y el Callao. Con la disculpa del caso, el coronel Pedro Díez, que es el director, estaba prevista su llegada, pero por temas de agenda institucional no ha podido estar presente, por eso me ha enviado a mi persona y también me comentó que les haga llegar el saludo de él hacia ustedes, la disculpa del caso. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la disertación. Bueno, esta es la misión del INDECI, lograr un país o un Perú preparado y resiliente ante emergencias y desastres. Perdón, voy a retroceder antes de poner el video. Lo que continúa es un video que es un resumen de las acciones que hicimos dentro del ciclón Yaku como dirección desconcentrada del INDECI Lima Callao en los distritos como por ejemplo donde golpeó el ciclón Yaku. Chosica, Chirracayo, Punta Hermosa, Cieneguilla, Pachacamá, donde hubo afectación por el tema de los flujos de detritos o también conocidos huaicos o inundaciones por desborde de los ríos que impactó a la población. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar, a ver este video y vamos a darnos cuenta de las condiciones de la vulnerabilidad, el nivel del peligro, que ya el coronel Yamasaki ha podido mencionar en su exposición, y acá vamos a hacer después un diálogo de lo que hemos podido apreciar en el video. Eso es Punta Hermosa, la quebrada Malancha. Eso es Pachacamá, las viviendas como fueron afectadas. Son las acciones de preparación que hizo el INDECI, la Dirección Desconcentrada, en los gobiernos locales que fueron impactados, para poder fortalecer sus capacidades en el marco del decreto de estado de emergencia. Se les capacitó en el ENAM Perú para poder levantar la información de campo de todos los predios que estaban comprometidos en la emergencia, tanto de Chosica, Chirracayo y los demás distritos. Es el empadronamiento que hicimos con los mismos pobladores que capacitamos para poder terminar y concluir la idea, para poder registrarlos en el CIMPA de las familias que estaban afectadas o damnificadas. Para poder apoyar las acciones, los bienes, las maquinarias que se trasladaron para hacer las limpiezas, las acciones de limpieza, de colmatación, el trabajo articulado con las autoridades, Chosica, Chirracayo, los alcaldes, como pueden apreciar.
del video era mostrarles a ustedes los daños que dejó el ciclón Yaku. ¿Vieron esa casa de 3-4 pisos que se cayó? Se cayó en nuestras narices prácticamente. Estábamos por la mañana y había un aviso que el río estaba erosionando por la crecida del cauce del hogar. Ya se había caído, había colapsado una primera vivienda de 2 pisos y estaba la amenaza de que iba a caer la que vieron, que ya estaba, creo que así, despacio, que el río estaba comiendo para que pueda caer toda esa vivienda que está asentada. Señores, ese margen del río es relleno sanitario, en criollo o en castellano, basura, ¿ok? Para poder entendernos. Entonces, cuando el río crece y el caudal no tiene un orden, no tiene una secuencia, porque no está encauzado y encima está totalmente colmatado, entonces ese río comienza a golpear de una manera descontrolada y comienza a comer el residuo sólido que está en sus márgenes. ¿Y cómo es posible? Ustedes verán la vulnerabilidad de cómo viviendas, cómo familias pueden construir un predio de 3-4 pisos en ese suelo inestable. Primer punto, suelo inestable. Segundo punto, demasiada carga estructural para que ese tipo de suelo pueda soportar. Y 3, está en un cauce de un río. Entonces sacó la lotería a todas esas familias que están asentadas ahí. Tienen el boleto comprado de la lotería, porque van a salir premiados de todas maneras, porque esa casa va a colapsar. Efectivamente, hubo el llamado, fuimos a poder evacuar, porque nuestra idiosincrasia también nos vuelve un poquito necios, no nos gusta colaborar con las emergencias. Las familias no querían salir, tuvimos que prácticamente sacarlas a la fuerza, porque no había otra manera, porque no entendían que esas viviendas estaban en un riesgo de colapso y iban a caer. Y efectivamente, justo evacuamos, cruzamos, porque acá había que verlo del otro margen, justo llegamos y la casa se cae en nuestras narices. Y efectivamente se llegó a caer esa vivienda en nuestro interior. Y felizmente que la familia salió a tiempo y no hubo ni un fallecido ni un herido lesionado. Felizmente las familias llegaron a evacuar. Entonces, en ese margen, de esa parte que vieron en el video, se cayeron como 3 viviendas. Una de 1 piso, 2 pisos, y la más que se afectó fue esta de 4 pisos. Ese es un ejemplo claro de cómo la vulnerabilidad de nuestro país cada día crece más, de una manera descontrolada, sin orden, sin conciencia, sin prevención. Entonces, esta es una culpa compartida, porque también las autoridades también permiten que estas familias se asienten en estos tipos de suelos, en estos tipos de zonas que son muy vulnerables. Que esas viviendas no se han asentado hace un mes, ni un año, tienen años viviendo en ese riesgo, años. Y es aquí la gran pregunta que hace la autoridad local para poder reducir ese riesgo que es inminente, señores. Eso no hay necesidad de estudiar para saber que esa vivienda no va a colapsar. Eso es inminente. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito también de trabajo de la autoridad con la población para poder reducir cada vez la vulnerabilidad. Bueno, el ciclón Yaku, teníamos un contexto meteorológico, hidrológico, porque va de la mano, ¿no? Donde los días 14 y 15 de marzo del presente año teníamos la existencia de un ciclón denominado Yaku, ¿ok? Donde desde el día lunes 14 de marzo ya estaba dando indicios de que se estaba presentando y se estaba desencadenando todo el movimiento desde las lluvias inusuales que podía generar bastante daños en nuestro distrito. ¿Ok? El día 14 de marzo hubo el primer aviso donde este ciclón Yaku ya tomó vida, se activó, comenzó a generar el tema de las lluvias inusuales
¿Ok? Esto ya el CENAMI, que es el encargado de monitorear este tipo de eventos a través de sus estaciones, ya nos indicaba que tanto el río Chillón, Rima y Lurí ya estaban presentando anomalías que podía generar huaicos o inundaciones por desborde de río. ¿Ok? Entonces ya teníamos un escenario de riesgo probable que podía materializarse en los diferentes distritos a nivel nacional. ¿Ok? Estamos hablando, día 14, el Yacu dio inicio, ya se encendió las alertas, las alarmas. El día 15, el CENAMI, a través de sus estaciones de las 3 cuencas principales acá en Lima, comenzaron ya a arrojar indicadores de que ya los caudales de los ríos ya estaban presentando ciertos rangos de anomalía. ¿Ok? Y es acá donde ya se comienza a presentar el tema de la activación de las quebradas a partir del día 15 hacia adelante. Como ven ahí, esta es la data general que dejó acá en Lima metropolitana la afectación del ciclón Yacu. Como pueden apreciar, 25 distritos afectados a nivel de Lima metropolitana, en Lima y Callao, 37 quebradas activas. Sabemos nosotros que Chosica tiene más de 30 quebradas, ¿ok? Y Chaclacayo tiene entre unas 4, 5, 6 quebradas, que también, y la quebrada más ícono de Chaclacayo, ¿cuál es? Quebrada de los Cóndores. Esa quebrada cuando se activa y comienza a caer todo el hueco, toda la Panamericana colapsa, señores. Y eso es lo que pasó en el ciclón Yacu. Se activó la quebrada de los Cóndores, quedó inhabilitada toda la Panamericana, y encima también se activó la quebrada Cusipata, o también conocida como Cementerio, que también fue donde generó bastante daños a los predios que estaban asentados también por su causa. ¿Ok? Entonces, todos los daños, más de 1000 viviendas afectadas, más de 3000 personas afectadas, entre damnificados, lesionados, hubieron 4 fallecidos también, producto de la afectación del ciclón Yacu. Que son algunas vistas, por ejemplo en Caraballo, Chosica, donde están las autoridades, Punta Hermosa, donde se activó la quebrada Malanche, como les comenté, que hubo participación de nosotros para poder asistir a la autoridad, acompañar, para poder manejar la emergencia y poder estabilizar toda la crisis que se estaba generando en ese momento. Ok, el día 15 mismo, el Estado peruano promulgó una declaratoria de estado de emergencia por el tema del ciclón Yacu en estos distritos de Lima metropolitana, como aprecian, en 6 distritos de Lima metropolitana: Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, porque ahí está la quebrada Cruz del Hueso, la quebrada Malanche, entre otras, que también son quebradas muy activas. ¿Ok? Recordarán en el año 2017, donde también por Punta Hermosa se pudo salvar a la señora María Angélica Chamorro. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que tuvo mucha suerte, pero un container justo se atoró con la entrada de ese puente y ahí aguantó todo el flujo y la señora pudo salir de todo ese lodo. Porque de lo contrario, cuando ya traspasaba ese puente, la quebrada es más ancha, hay material rocoso, sólido, y la señora, creo yo, que ya no la había contado, ¿no? Entonces tuvo mucha suerte porque ese container pudo soportar que ella pueda salir, ¿no? Entonces, debido a estas quebradas, hubo una declaratoria de estado de emergencia para que el Instituto Nacional de Defensa Civil pueda asistir, acompañar a estos distritos para poder fortalecer sus capacidades, porque todavía en ese momento no había impacto, ¿ok? Pero ya había un escenario de peligro inminente, un escenario de riesgo inminente por el tema del ciclón Yacu. Es aquí, por ejemplo, algunas vistas, ¿no? De, por ejemplo, Ancón, por ejemplo,
debido al ciclón Yaku ya hubieron afectaciones, por ejemplo, que el tema del flujo de detritos, el Huayco ya estaba dando aviso de que se estaba ya presentando. Este es un impacto en la carretera que pudo salir también, el tema de los Huaycos. Hubo una afectación en Ancón, también en Pucusana, como pueden apreciar también existieron alguna afectación por el tema del desborde o el tema de los Huaycos, como pueden apreciar en estas vistas. Acá también hay un registro del impacto que dejó esta emergencia, como ven, viviendas afectadas, personas afectadas, y también se apoyó con la entrega de líneas de ayuda humanitaria a través de Lima Metropolitana, pero que el INDECI también pudo entregar a la región para que pueda ser distribuido a los distritos. Acá en Punta Hermosa, el día 15, se presentó la activación de la quebrada Malanche. Miren lo que les decía, señores. Este es lo que está punteado de amarillo en ambos márgenes, es el cauce natural de la quebrada Malanche que desemboca en el mar. Miren esta casa, señores, miren estas casas. Miren cómo se han asentado durante todos estos años. Esto es un regalo para el Huayco, es una motivación para el Huayco, porque con la tremenda fuerza que viene el Huayco y con toda esa energía del material rocoso, el material sólido que comienza a traer desde la parte alta de esta quebrada, esto es algo sencillo para que el Huayco se lo pueda traer todo abajo de estas viviendas. Esta vivienda, que es un hostel Casa Barco, y una vivienda que estaba por acá, prácticamente quedaron en el aire, porque el Huayco pasó y comió casi toda la base donde estaba sentada en esos predios. Casi media vivienda quedó en el aire. Ahora he ido la semana pasada a visitar, a verificar las acciones que están haciendo ya prácticamente de rehabilitación. Obviamente han rellenado de material para poder estabilizar la base del predio, y hay acciones que están haciendo de limpieza, de formatación, porque obviamente el Estado peruano les asignó un presupuesto para poder hacer estas acciones de limpieza y de formatación. Y obviamente nosotros, como Dirección Desconcentrada del INDECI, vamos a supervisar para que el distrito pueda hacer el buen uso de este presupuesto que ha sido asignado, ¿no? Y pueda cumplir con el objetivo, porque si a mayor limpieza o deformatación que haga el distrito en el cauce de la quebrada, el impacto va a ser mucho menor. La otra gran tarea titánica es cómo reubicar a estas personas, a estas familias. Ahí está el problema del asunto. Ahí está el gran problema del asunto. Esta es la cerecita del pastel que todavía no se puede eliminar. ¿Okay? Entonces, esto es un problema ya local, ¿no? Porque la autoridad ya tiene que ver qué estrategias puede aplicar para poder reubicar a estas personas. ¿Ok? Perfecto, sigamos. De ahí tenemos Punta Negra, que es la quebrada Cruz del Hueso, que pasa por el distrito. Hubo una ligera activación, felizmente no creció mucho el caudal, pero como pueden apreciar en la vista, sí hubo activación. Este es el flujo de lodo, más conocido como Huayco o técnicamente conocido como flujo de detritos. También hubo una afectación, como no hubo tanta afectación, el distrito con sus propios recursos pudo enfrentar la emergencia. San Bartolo también, lo mismo, la quebrada Cruz de Hueso también pasa por ahí. También el día 14 hubo afectación, presentó también un registro de la emergencia que también fue menor a comparación de otros distritos. Y es aquí donde entra nuestra gran labor que desarrollamos como INDECI, en los distritos más golpeados acá en Lima Metropolitana. Uno de ellos fue Chaclacayo, Chaclacayo, que el día 16, como pueden apreciar, del ciclón Yaku, ya se estaba activando la quebrada de los Cóndores, la quebrada Cementerio, donde hubo esta afectación, 249 viviendas afectadas.
682 personas afectadas, 46 viviendas damnificadas, 149 viviendas afectadas y un lesionado. El recuadro de abajo fueron todas las entregas de bienes de ayuda humanitaria que se entregó al distrito para poder apoyar a la población que estaba comprometida. Ok, como pueden apreciar en las vistas, esto fue la gran afectación. Este es el colegio Estenos, ok, que fue impactado por el huaico de la quebrada Cementerio, ok, que afectó todo este colegio. En Chaclacayo se afectaron como cerca de 4 o 5 colegios. Acá está la prueba de uno de ellos, que el colegio, miren, el colegio también está ¿dónde? En el caos de la quebrada, ¿se da cuenta? Entonces, el colegio ha pasado, el huaico ha pasado por el colegio y obviamente ha generado daño. Es porque no había una planificación previa del tema de este colegio al momento de ser construido, ¿no? Eso fue Chaclacayo. En Chaclacayo, debido a la emergencia, porque estábamos con una declaratoria de estado de emergencia, se estableció todo un puesto de comando donde hubo participación de los funcionarios del INDECI para poder asistir a las autoridades locales junto con su grupo de trabajo, junto con su plataforma, como lo aprecian ahí. Y también el INDECI, a través de su jefe institucional y el director de la DDI, entregaron bienes de ayuda humanitaria a la población que estuvo comprometida en la emergencia, así como también se realizaron acciones del drenaje, de la limpieza de las aguas que estaban ahí contaminadas producto de la lluvia sobre el huaico, como pueden apreciar. También participamos en diferentes conferencias, en diferentes sesiones del Consejo Municipal de Chaclacayo para poder apoyar, asistir a la autoridad local, para poder generar recursos, generar estrategias, presupuesto, para que el distrito pueda enfrentar la emergencia. Ahora pasamos, en ese momento teníamos dos frentes en paralelo. Estábamos tanto en Chosica como estábamos también en Chaclacayo a la vez, y otro grupo estaba asignado en lo que es Punta Hermosa, en lo que era Cieneguilla, que la quebrada Tinajas, también recordarán, también se activó y generó un impacto en la población. Entonces estuvimos distribuidos, pero el que le habla estuvo tanto en Chaclacayo como en Chosica, con todo el equipo técnico de INDECI, de Delegación Desconcentrada de Lima y Callao, conduciendo la emergencia. Acá en Chosica es un distrito muy caótico porque tiene más de 30 quebradas activas en todo su territorio local. Y esto fue la data de la afectación que dejó: más de 200 viviendas afectadas, 800 personas afectadas, viviendas damnificadas, 75, 250 personas damnificadas, entre lesionados. Y esto fue todos los bienes de ayuda humanitaria que se entregó al distrito a través de Lima Metropolitana para poder apoyar a esta población. Son algunas vistas de la afectación de lo que dejó el tema de la activación de las quebradas, las viviendas que se llevó el río, como pudieron apreciar en el video, que fue el día 16 de marzo, que se presentó. Se estableció el puesto de comando móvil en la Plaza de Armas de Chosica, que es este carrito móvil. Para la toma de decisiones fueron ministros, fueron autoridades, con la autoridad local para coordinar, articular y conducir la emergencia. También estuvieron los ministros para poder dar declaraciones. Estuvimos con el apoyo de la ingeniería militar, con sus maquinarias, sector privado, recursos del distrito, entre otros, para hacer todo el tema de limpieza, la información del tema de las quebradas. Como le dije, posterior a la atención de la emergencia, en el marco de la declaratoria, se tiene que hacer acciones de preparación para fortalecer las capacidades, tanto del grupo de trabajo, de la plataforma, como de la población misma, y por eso que se les capacitó tanto a autoridades como a población, estos son pobladores, en el manejo de la herramienta de la evaluación de daños y análisis de necesidades, más conocido como EDAN Perú, para poder
recopilar toda la información de campo de la afectación que había tanto en Chosica como en Chaclacayo para poder registrarlo en el CIMPA. Posterior a ello, a la capacitación, se conformó una brigada de EDAM Perú de lo que es la Mancomunidad de Lima Este, donde estos señores, que son pobladores, nos apoyaron en poder hacer el trabajo de campo, ¿no? Y poder registrar oportunamente la afectación para que fuera entregada oportunamente la ayuda humanitaria. Ok, estos son algunos puntos resaltantes que hemos podido rescatar como lecciones aprendidas. Ya para terminar, es que nosotros como Dirección Desconcentrada del INDECI en nuestra jurisdicción para Lima Metropolitana y el Callao, estamos fortaleciendo y repotenciando las oficinas de gestión de riesgo de desastres para que lleguen a ser gerencias, porque eso es lo que se quiere, para que tengan una mayor capacidad de decisión, un mayor presupuesto, mayores recursos humanos, para que puedan enfrentar las emergencias y desastres de forma eficiente, eficaz y de forma oportuna. Así como también repotenciar la operatividad de los centros de operaciones de emergencia. Eso es muy importante. El centro de operaciones de emergencia tiene que estar operativo a las 24 horas del día, monitoreando todos los eventos que ocurren en el distrito. Hay unos lineamientos ya dispuestos que es de cumplimiento obligatorio por todos los distritos, provincias, regiones y ministerios también. Así como también impulsar convenios con sector privado, ONGs, entidades técnico-científicas, para fortalecer el manejo de los recursos como estudios de investigación, evaluaciones de riesgos, análisis de riesgos, entre otros trabajos de investigación que puedan fortalecer el tema de todo el escenario de riesgo que tiene nuestro país, que tienen en el distrito, para poder fortalecer las capacidades. Así como también estamos impulsando mucho el tema de los planes de contingencia, que de por cierto también la Fiscalía, la Contraloría, también han entrado a poder supervisar a los distritos para que tengan el cumplimiento de sus planes ya aprobados y oficializados. Y es aquí donde la Dirección Desconcentrada viene impulsando, viene asistiendo, acompañando a los distritos para que tengan sus planes de contingencia. Así como también el fortalecimiento de capacidades con los compromisos establecidos a través del grupo de trabajo, la plataforma, para generar sinergia, en hacer capacitaciones, cursos de formación, para fortalecer sus capacidades, así como también repotenciar los almacenes de bienes de ayuda humanitaria. Yo sé que Miraflores tiene 14 almacenes soterrados, entonces muy bien por ellos, porque es una gran ayuda que tienen ante las emergencias o desastres, pero el tema es poder implementar en todos los puntos críticos y cerrar las brechas existentes en el distrito, no más que nada en las zonas críticas. Y por último, fortalecer también en el uso y manejo de la partida presupuestal 068, que también es un punto muy débil que los distritos adolecen porque no saben manejar muy bien esta herramienta, que con el 068, señores, se puede hacer absolutamente todo: capacitar, implementar mi COE, hacer mis brigadas, hacer mis planes, reforzar mi almacén, entre otras acciones que están en el marco de la gestión de riesgo de desastres. Bueno, señores, solamente quiero terminar con lo último diciendo que defensa civil es tarea de todos y todos somos defensa civil. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Gastón Palacio Moreno por su ponencia. Él es especialista de Dirección Desconcentrada del INDECI de Lima Metropolitana y el Callao. Y ahora, para terminar esta conferencia, invitamos al doctor Alberto Vallar Miranda, subgerente de gestión de riesgo de desastre. Muchas gracias. Autoridades, amigos, vecinos, compañeros de milicia, apreciados todos. En la contemporaneidad, los fenómenos climatológicos se exacerban de una manera exponencial, progresiva, sistemática y permanente. Es por ello
que la sugerencia de gestión y de riesgos está fundamentalmente en la meta específica de apuntalar todos estos procesos. La idea es generar y crear conciencia distrital en lo que se refiere a la cultura de la prevención. Muchos de nosotros no estamos preparados ni capacitados para afrontar un riesgo de temibles consecuencias. En 1970 hubo en Lima una lluvia muy consistente, prácticamente una lluvia tropical. En 1970, en 5 horas, Lima padeció una lluvia tropical de 17 litros por metro cuadrado, lo que llueve en toda la ciudad a lo largo de 8 a 9 meses. Y colapsó la ciudad. Hubieron, es decir, algunos cerros se cayeron, hubo deslizamiento de rocas, deslizamiento de lodo, es decir, sucedieron una serie de situaciones en las cuales nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. En este momento en México, en Baja California, está padeciendo México un ciclón denominado Norma de intensidad 4. Intensidad 4, estamos hablando de 155 millas por hora, devastador, para destruir ciudades enteras. Es decir, la cultura de la prevención es algo que tenemos que implantar en la ciudadanía, en el vecindario, como norma de conducta. Porque taxativamente estas cosas la gente no las entiende, la gente no las comprende. La gente piensa que eventos catastróficos, cataclismos de esta magnitud nunca van a suceder. Hay desidia, hay informalidad, hay indiferencia en este tema. La idea de nuestra sugerencia es fundamentalmente crear conciencia distrital en el tema. Por eso estamos apuntalando, estamos repotenciando los procesos, vamos a seguir con conferencias similares para alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanía y de vecinos, para poder establecer una norma fundamental en el riesgo y desastres. Identificar riesgos, identificar vulnerabilidades, es decir, estar listos y estar preparados para encarar el futuro con optimismo desafiante. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi aprecio, el compromiso de que vamos a seguir trabajando, el compromiso de ustedes por un Miraflores mejor, porque en Miraflores se capacita mejor, se educa mejor y se vive mejor. Muchas gracias.